Alicia, 2 años de pandemia, la pandemia que destruyó, apagó la economía panameña. Estamos en un proceso de reactivación. A muchos sectores les ha costado. Definitivamente vemos algo de actividad, pero queremos tocar base, conocer cómo le está yendo a la pequeña y la mediana empresa, qué capacidad ha tenido de recuperarse. Buen día, Alicia. Muy buenos días a mesa de periodistas, a todos ustedes. Muchas gracias por darle la oportunidad a Fede Cámaras, a través de mi persona, de poder expresar realmente cuál es la situación que nosotros percibimos en el día de hoy con respecto a la reactivación económica de las micros, pequeñas y medianas empresas. Es importante recalcar que en ese ecosistema empresarial existen gran cantidad de microempresarios tratando de insertarse en la actividad económica nacional y poder precisamente generar el primer eslabón de coordinación de la dinámica de la demanda agregada del país a través del empleo. Esa es es el mayor indicador de que realmente pueden haber indicadores de crecimiento económico y lo reconocemos porque hay actividades económicas en el país que lo están demostrando. Sin embargo, es paradójico porque a raíz de ese crecimiento económico y nosotros vemos hacia un lado el nivel de desempleo que hay en el país, es preocupante. Y es preocupante porque precisamente del ecosistema, que es el que aporta la mayor cantidad de empleos en el país, es la parte que no se está dinamizando. Entonces, cuando nosotros hablamos de cifras en torno al desempleo abierto, al desempleo informal, y vemos en tiempo real en las calles la cantidad de locales que están cerrados, la cantidad de personas que han tratado de abrir y nuevamente han tenido que cerrar por razones obvias. La pandemia y después los repuntes de pandemias nos volvieron a tirar la poca demanda que había en el sistema, la poca liquidez que se generaba, quedaba en cero, y estos pequeños negocios tenían que tomar la decisión de volver a cerrar. Entonces, en cifras reales, nosotros estamos viendo que en el 2021 se generan empleos, pero 77% de 225,000 empleos que se generan son temporales. Esto es otra connotación de que no hay realmente la solidez para mantener ese tejido empresarial funcionando. Por otro lado, sabemos también que el gobierno nos ha dado ingentes, entre comillas, fondos supuestamente para reactivación de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿A qué costo? Siendo que la mayoría de las empresas ya traían deuda, ya traían un rezago de la recesión que estaba vislumbrando el país del 2018 y el 2019, cae la pandemia, cierra el aparato productivo del país en su totalidad, y si las empresas grandes les ha costado abrir nuevamente y reinsertarse, ¿qué se espera de un micro, pequeño y mediano empresario que genera? El microempresario genera entre 5 a 10 empleos. Multiplique esto en una proporción en donde antes de la pandemia, en octubre del 2019, esa red de tejido empresarial de microempresas representaba casi el 64% del total de las empresas en Panamá. Licenciada, de acuerdo al seguimiento que ustedes les dan con respecto a la reactivación, ¿cuánto es esa cifra de reactivación de empresas y cuáles son los sectores del país que mayor crecimiento han tenido en este respecto y cuáles son las que contrariamente no han podido reactivarse como se esperaba para esta fecha, ya pasando 2 años del inicio de esta pandemia? Ok, nosotros estamos hasta cierto punto huérfanos de información concreta y precisa para nosotros poder tomar decisiones concretas también
y proponerle al gobierno algunos otros mecanismos que puedan permitir que nosotros podamos realmente abarcar mucho más de la base piramidal de ese ecosistema empresarial. Cuando digo esto es por lo siguiente. Mitradel muy bien aporta de que las empresas se han reactivado. Las empresas se han reactivado porque a raíz de la decisión de Mitradel de culminar con los vales digitales hacia los empleos que estaban vinculados a las micro, pequeñas y medianas empresas, ellos reactivaron esos contratos de trabajo automáticamente. No necesariamente el hecho de esa reactivación corresponde a la reactivación de la empresa per se. Entonces, muchas empresas, a raíz de esa reactivación del Ministerio de Trabajo con relación a las empresas, simplemente las empresas tuvieron que acudir y cerrar planillas en la Caja del Seguro Social. Entonces, eso no es reactivación, eso es simplemente borrar de la data que ya no tenemos que pagar porque las empresas se están reactivando. Eso no es cierto. Las empresas están cerrando sus planillas. Y ese es el problema que estamos enfrentando del incremento de la tasa de empleo informal y de los empleos temporales. Y también tenemos el problema de que inclusive mismo Fitch and Rating dice, excelente, Panamá está creciendo, estamos dando buenas señales al mercado internacional de inversiones. Sin embargo, estamos preocupados porque hay una demanda interna agregada deprimida. Hay demasiado desempleo. Esa es la paradoja que yo quisiera que nosotros articuláramos conjuntamente con el gobierno y que nosotros dijéramos, señores, algo dentro de la política económica no está funcionando. Eso no lo dice solamente Fede Cámaras, eso lo están diciendo todos los economistas que estamos evaluando qué es lo que está pasando con la reactivación económica. Por otro lado, hay un paralelo en esta situación. El paralelo está en el sentido de que todo este incremento de crecimiento económico, cuando usted lo evalúa, de dónde viene y de dónde proviene, viene de las actividades económicas propias de la región interoceánica. Y fuera de esas actividades propias de la región interoceánica está la minería. No nos llamemos engaño, la minería es una actividad económica que debemos desarrollar con todos los sinsabores que hemos tenido y los ajustes que hemos tenido. Estamos de acuerdo. Sin embargo, ¿qué está pasando en el resto de la República de Panamá? Nosotros nada más no somos región interoceánica, Panamá, Colón, y ahora agregando a esto Panamá Oeste. Nosotros tenemos desde Bocas del Toro, Chiriquí, todas las provincias centrales y Panamá Este, llegando a Darién. ¿Qué estamos haciendo en estas áreas? ¿Cómo estamos reactivando? He ahí el problema que nosotros estamos viendo de reactivación económica. Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, a nosotros nos sorprende que se diga que todo está bien. Usted nada más tiene que dar una mirada por el interior, una mirada por los moles, una mirada por las calles. Ese es el indicador de tiempo real. Y los negocios, los locales están cerrados. Y los pocos que abren, de repente usted vuelve y los ve cerrados. Algo está pasando. Y algo está pasando que nosotros tenemos que parar, pensar y proyectar una nueva política económica. Alicia, eso es, dígame. Ajá, Fernando Martínez tiene pregunta, Alicia, disculpe. ¿Cómo no? Muchas gracias. Escuchándola, estoy entrando casi que en pánico porque mi pregunta es si a esta situación que ya era mala antes de la pandemia, se puso peor en la pandemia, le agregamos ahora el incremento. Hoy volvió ayer volvió a dispararse el precio del combustible arriba de los 100. Correcto. El incremento previsible e inevitable del costo de la energía, de los insumos,
los problemas que siguen estando y se van a agravar en la cadena de suministro, fletes, etcétera. O sea, ¿cómo le hacemos con esto que se nos viene encima a nivel de crisis? ¿Qué tanto? Sé que es una pregunta que tanto Compleja. puede terminar de afectar el sector que usted representa. Correcto. Definitivamente que es otra de nuestras preocupaciones y muy, muy profundas, porque con el incremento de los precios del combustible, con el incremento de los precios de los alimentos que nosotros importamos por la falta de producción nacional para abastecernos y por el incremento de los precios de todos los productos que definitivamente nosotros somos un país importador. Obviamente, la consecuencia final va a ser una inflación causada por costos, incremento en los costos de todo lo que nosotros consumimos. Evidentemente, también se agrega a este factor, Fernando, el alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Correcto. Que no nos llamemos engaño, porque esa tasa de interés, a raíz de que nosotros no tenemos banca central para nosotros manipular una política monetaria consona con esto, es evidente que nosotros vamos a tener una consecuencia también. Entonces, no va a ser nada más el precio de los insumos del combustible, sino que ahora se agrega una variable más, que es el alza de la tasa de interés, que desde el 2018 la Reserva Federal la mantenía prácticamente en cero y ahora decidió aumentarla. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que el incremento de la tasa de interés se transfiere primero por vía interbancaria y luego a la tasa de interés del consumidor y el inversionista panameño. Y del crédito, ¿no? El crédito se encarece automáticamente. Claro. El crédito de consumo, el crédito de inversiones, todo se va a encarecer. Y es inevitable porque los bancos nuestros también son receptores de fondos bancarios que existen en Estados Unidos. Entonces, la tasa de interés es el precio del dinero. Todo mercado tiene un precio. El precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, si nosotros vemos todas estas variables juntas y nosotros no apuntamos a que realmente haya una política que pueda aliviar un poco y pido también al gobierno central, al MEF, qué mecanismos, qué políticas puntuales estamos evaluando en este momento ante esta coyuntura. Ya la coyuntura nuestra estaba bastante débil en términos de la reactivación económica de este ecosistema. No podemos apuntar estrictamente a que las grandes inversiones de la asociación público-privada, que tiene que ver con grandes consorcios, con grandes inversiones, sea la que resuelva el problema integral del país. Nosotros también tenemos que pensar en qué forma localmente nosotros podemos activar las economías para que inclusive el problema que ustedes estaban hablando hace un momento de la migración este-oeste y la concentración, eso también tiene un motivo económico. El motivo económico es si yo no encuentro disponibilidad de trabajo ni cómo sustentar mi familia en el área donde estoy, tengo que moverme al área interoceánica, que es donde yo veo movimiento. Este problema no es de ahora. Esa es una dualidad económica que viene desde los años 70 y nosotros ahora la estamos viendo agudizada en el área este y oeste, que también raya en un problema político, pero sin soluciones. Cada vez nosotros vemos mayores problemas en estas áreas. Alicia, nosotros, desde el punto de vista de Fedecámara, nosotros sentimos, y esa es parte de nuestra propuesta, nosotros tenemos que trabajar firmemente en integrar a la República de Panamá de manera transversal y desde Chiriquí, Bocas del Toro hasta Darién en la actividad económica, como debe ser.
Alicia, el Amén doctor... que no les agrego otra variable, el TPC. Ah, Sí. bueno. El doctor Jorge Eduardo Ritter tiene pregunta, Alicia, disculpe. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, justamente Alicia, yo quería preguntarle cómo, precisamente cómo juega esa variable TPC en el análisis que usted está haciendo. ¿Cómo es de qué manera concreta, específica, puntual juega positiva o negativamente el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos en esta recuperación económica o en esta lenta recuperación económica o como quiera que se le quiera denominar? Yo quisiera aportar, para cuando uno evalúa, yo quisiera aportar lo siguiente. Estuvimos encargadas de la implementación del Tratado de Promoción Comercial en el 2012. Y en el 2012 se determinó que ante las desventajas que teníamos con el TPC en materia agropecuaria, y mire que no nos equivocamos en el 2012. En el 2012 visibilizamos que nosotros íbamos a tener que incursionar en buscar nuevos mercados por razones obvias. Los aranceles iban a llegar a cero. Por razones obvias, Estados Unidos sí subsidia el sector producción. Ellos tienen miles de sectores que ellos colaboran en subsidios para transferencia de tecnología, mejoras de tecnología e incrementar sus economías de escala. En ese momento del 2012 dijimos, perfecto, ya se firmó el tratado, ya lo estamos implementando y quiero que sepan, es el único tratado de 23 tratados de libre comercio que tiene una ley de implementación impuesta en el momento por Estados Unidos. No solamente quiero que firmen el tratado, quiero que hagan una ley de implementación. Esa ley de implementación fue acogida posteriormente como parte regulatoria de los tratados de libre comercio. La acogió la Unión Europea y la acogió Canadá. O sea que nosotros estamos supeditados con estos 3 tratados de libre comercio hacia esa implementación del TPC. Hoy, a 10 años de haberla implementado, sale a relucir el problema que se determinó existía hace 10 años atrás. ¿Dónde voy a llegar? ¿A quiénes afecta nuevamente? A los micros, pequeños productores del resto de la República de Panamá, porque ellos son proveedores. Acuérdense que los micros, pequeños y medianos empresarios somos proveedores de las grandes empresas, somos innovadores y somos por excelencia los que generamos empleo, no solamente en Panamá. Esto lo acaba de decir la OCDE, tratando de llamar la atención que hay que atender a las MIPYMES en todos los países para la reactivación económica. Entonces, ante esta situación del TPC, se determinó y nosotros tenemos la instancia. La instancia en el Ministerio de Comercio e Industria dice Administración de Tratados. ¿Dónde está la administración de tratados? Porque cuando uno administra, uno se da cuenta que hay deficiencias, que hay debilidades, que hay fortalezas. Y en esa línea tenemos que incursionar. Los tratados de libre comercio solamente son una herramienta de política de comercio internacional. A nosotros nos toca realmente articular esa herramienta en favor de la diversificación de productos, de producción, del incremento de la producción actual y generar empleo y disminuir la pobreza que existe precisamente en estos 4 rubros que ahora están en peligro y que vamos a tener que entrar en salvaguarda. No hay otra salida. Vamos a tener que pedir una medida de salvaguarda ante la Organización Mundial del Comercio, porque si no, ¿cuántas familias dependen de estas actividades? Llámese ganadería, porcinocultura, avícola, el arroz, que son los 4, los lácteos. Todas estas actividades económicas dependen directamente, cuando usted las ve, están en el área de
las micro, pequeñas y medianas empresas, porque nosotros tenemos miles de productores en cada una de estas actividades, que son microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios. Evidentemente que va a haber un efecto de una contracción de la demanda agregada a raíz de este problema del TPC, que yo espero, el gobierno ha dado un paso contundente. Yo, que he trabajado en esta materia, sé que no es tan fácil decirle a Estados Unidos, revisemos. Siéntate a negociar. Porque en el momento de la implementación pedimos revisión, nosotros la pedimos porque nos iban a quitar el CEFA, que era el certificado de abono de exportación que se creó para el sector agropecuario. Y ellos dijeron, nosotros no estamos en capacidad de negociar, ya la negociación se dio, ustedes lo que tienen que hacer es implementarlo. Alicia, y aquí están las consecuencias. Sí, pero usted lo que está poniendo es que en el 2007, cuando se firma el tratado con el presidente Torrijos, se sabía que se estaba firmando un tratado totalmente en condiciones desbalanceadas, que Correcto. no le convenía a Panamá, pero Correcto. se firmó. Correcto. No entiendo. Correcto. Se sabía que esto iba a estallar tarde o temprano, se sabía que se le estaba haciendo daño a la economía nacional, pero se firmó y lo firmó un gobierno PRD, ahora el llamado a renegociarlo. Correcto. Y justo el presidente que renuncia a raíz de que lo siente que no es ventajoso para nosotros. Sin embargo, años después, desde 2007, en el 2012, se nos exige la ley de implementación. En esa ley de implementación también tuvimos que aceptar retos en desventaja, pero ya era una ley y había que implementarla. Esa es la realidad de los TPC. Dice, ¿cuál es la propuesta? Dice uno de nuestros oyentes por parte de ustedes. Y también pregunta otro oyente, dice, ¿por qué personas como la señora Alicia no forman parte de ningún gobierno? Bueno, vamos a responder. Definitivamente sí hemos sido parte de algunos gobiernos y hemos hecho nuestro trabajo transparente y de manera muy técnica y hemos dado resultados muy buenos. Lamentablemente, nuestro país está diseñado a que las políticas, políticamente entramos y salimos y los pasos que hemos dado en pro y beneficio del país se pierden porque la capacitación, la formación y las intervenciones que hemos tenido se pierden con los nuevos funcionarios que entran, que quizás no piensan igual o quizás no manejan la materia a raíz de que están entrando y tienen que familiarizarse. Hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos comprender cuál es la situación de Panamá en ese sentido. Con relación a la pregunta de qué debemos hacer, yo pienso que en materia del TPC nosotros podemos hacer algo. Uno, activar muy fuertemente la Dirección de Administración de Tratados. Esa Dirección de Administración de Tratados no está haciendo el trabajo como debe ser. ¿Y cuál es mi termómetro? Cuando nosotros analizamos los tratados de libre comercio en concordancia con la entrada en vigencia y cómo se ha comportado la balanza comercial, nos damos cuenta que en todas estamos deficitarios. Hemos incrementado nuestras exportaciones, pero en mucha menor proporción de lo que lo han hecho los países que han firmado los tratados con nosotros. El punto es, evalúa por qué y qué tenemos que hacer con cada tratado, porque son 23 tratados y vayan a ver la balanza comercial nuestra, deficitaria. Apex está haciendo un trabajo enorme para incrementar las exportaciones, tratando de adueñarse precisamente de las bondades que podemos tener a favor en los tratados. Pero los tratados es un acuerdo mutuo de reducción de aranceles, de llegar a aranceles cero. Sin embargo, cada país tiene que administrar tratados en materia de ver cuáles son nuestras debilidades en cada uno de los sectores, en cada uno de los rubros, y tratar también de apoyar precisamente estos sectores, que es una de las herramientas
muy buenas, yo no voy a decir que no, son muy buenas, pero es como todo. Si usted tiene una herramienta, pero usted no la sabe usar, es como que usted no la tuviera. Y es lo que nos está pasando en el país. Dos, el otro punto, aparte de administración de tratados, nosotros debemos incursionar, y se dijo en aquel momento, en el 2012, tenemos que comenzar a buscar otros mercados. No puede ser que nosotros nada más circunscribamos nuestras exportaciones a Estados Unidos, a Europa y en el caso Canadá, que estábamos también entrando con un tratado con Canadá. Teníamos otros mercados, pero nos quedamos cómodamente con los que ya teníamos. Y lo que hicimos fue ajustarnos a la norma que se nos establecía. Hoy, el señor ministro Valderrama, muy atinadamente, mira hacia el asiático, hacia el gigante China. Ahí hay un mercado. ¿Por qué usted hace tratado de libre mercado? Porque usted está buscando mercado. Usted dice, aquí tengo tantos millones de habitantes, aquí tengo tantos millones de personas que pueden consumir nuestros productos. Sí, pero ¿está usted en condiciones, técnicamente hablando, en términos de economías de escala, preparados para competir con ese mercado? Amén de que en estos rubros que estamos hablando tenemos otra barrera. No es solamente la de los aranceles, sino las barreras técnicas, sanitarias y fitosanitarias que se llaman las barreras no arancelarias, que a mi juicio son las peores. Porque cuando nos ponen barreras no arancelarias, son hechos de cumplimiento, de forzoso cumplimiento, que si usted no cumple, usted no entra a ese mercado. Pero hicimos el tratado, logramos después la implementación y donde estuvo que eliminamos las barreras sanitarias, fitosanitarias. Esos protocolos son fuertísimos en Estados Unidos. ¿Quiere usted entrar un lácteo a Estados Unidos? Es muy difícil por los protocolos que hay que cumplir. Y eso lo sabíamos en el 2007 y después lo ratificamos en el 2012 y hoy estamos frente a la situación real del problema, en medio de una reactivación tímida económica, porque esto es una reactivación tímida. No nos llamemos engaño, hay mucha gente desempleada, mucha gente. Y, la informalidad creciendo a pasos agigantados. Alicia, algo tenemos que hacer, dígame. Le voy a hacer Fernando tiene una pregunta, pero quiero sacar una conclusión de sus palabras. La carta que presentó ayer la canciller parece que no va a dar resultados. O sea, todo indica que vamos a parar en un conflicto en la Organización Mundial de Comercio. De medidas de salvaguarda. Medidas de salvaguarda, correcto. ok. Correcto. Bueno, un escenario complicado y extenso, o sea que va a demorar. Correcto. Prolongado es la palabra, disculpen. Fernando Martínez. Sí, yo, más que una pregunta, tengo un rapidito comentario. A ver, el gobierno sabía esta situación del TPC, hay un texto y hay hay periodos establecidos en ese texto. En mi opinión, el gobierno reacciona tarde. También creo que está improvisando en ese esfuerzo por reaccionar tarde. Y veo, al menos no me he enterado, me gustaría entonces que me dijeran, no tiene una estrategia de seguimiento a este reclamo de introducir cambios al TPC. O sea, tú no solamente levantas la mano y dices, aquí tengo un problema. Tienes que tener una estrategia para enfrentar ese problema. Correcto. Y también me parece que, licenciada, esta es una oportunidad de oro para proponer cambios en la estructura productiva del país. Apostar al valor agregado. Yo leí en alguna parte que hay cerca de 300 rubros de Panamá esperando acceder al mercado de Estados Unidos. Efectivamente, bueno, si ese mercado tiene barreras no arancelarias, hay que dejar de soñar y buscar mercados para las exportaciones panameñas e incrementar el número, la cantidad y la calidad de esas posibles exportaciones. ¿Por qué? Porque generan empleo dentro del país. No es porque la posibilidad de exportar genera empleo dentro del territorio. Entonces yo siento que nos falta una visión, o al menos yo no la conozco. Muy bien, yo me sumo a su última frase,
Fernando, porque definitivamente para materia de comercio internacional, en donde nosotros vemos una ventana de oportunidades, porque esa es la verdad, hay una ventana de oportunidades por los mercados que nosotros podemos atender. También es cierto que nosotros necesitamos políticas de Estado. Nosotros estamos muy mal acostumbrados a las políticas de 5 años. Cuando nosotros tenemos políticas de Estado, todos nos comprometemos a llegar a metas en 20 años, en 30 años, y a tener un balance cada 5 años, casualmente, midiendo la efectividad y la capacidad de entrega de ese tipo de estrategia. Entonces, en materia, yo puedo felicitar al ministro Salcedo en este momento, que él está apuntando a generar en este periodo una política de Estado agropecuaria. Eso está muy bien. Las políticas de Estado tenemos que volverlas a retomar. Ya nuestro país está más complicado. Nuestra población está creciendo. Tenemos todavía que atender inmigrantes que no los podemos evadir por los acuerdos internacionales que tiene nuestro país. Entonces, todo esto concatenado al hecho de que en medio de este país con tanta riqueza existan tanta pobreza, es preocupante. Sí, yo tengo es muy preocupante. Yo tengo una última pregunta y nuevamente, después de este análisis ampliado, quiero volver a lo local. Sé que usted tuvo que mediar en el reciente cierre que duró varios días en Tortí. Y este es uno de los tantos que se ha empezado a generar a lo largo de todo el país desde que se reactivaron, desde que volvimos a nuestra nueva normalidad. O sea, ¿cuánto daño produce en la actualidad estos cierres? Ustedes que llevan el monitoreo de las pequeñas empresas que dependen precisamente de esas movilizaciones de mercancía y demás, ¿cuánto impacto tiene esto y cómo evalúa la capacidad de reacción que tiene el gobierno para enfrentar problemas cotidianos que pasados 2 años de pandemia, pues aún los tenemos allí y no los terminamos de resolver? Muy bien. El cierre de carretera que se dio en la semana pasada, desde prácticamente Las Garzas de Pacora hasta Tortí, porque se le fueron uniendo en las arterias más importantes para la movilización en esto, y que tuvimos que coadyuvar esfuerzos con las autoridades del MO. Yo tengo que decir que esto fue una muerte anunciada. Y fue una muerte anunciada. Uno, no comparto los cierres de carretera. No comparto los cierres de nada. Sin embargo, yo no sé cómo hacer el punto de equilibrio entre la necesidad y la otra necesidad. Hay una necesidad real de la población y está la necesidad real también de la población que necesita mover mercancías, porque aquí es donde entramos la empresa privada, los residentes, los consumidores, el gobierno. Nosotros tenemos que aprender a articular esto. Si nosotros ya sabemos que va a haber un problema porque estamos anunciando la carretera de Cañita a Tortí, tiene casi que 20 años de mora de falta de mantenimiento. Colapsó. Imagínese que usted tenga que ir todos los días a su trabajo pasando por una carretera en donde usted la hacía en tiempo de buena carretera en 45 minutos y ahora usted la hace en 3 horas. Pérdida de tiempo, pérdida con el combustible que ahora está más caro, pérdida de mantenimiento de auto, y por otro lado vemos las familias que están también gastando sus energías en este tipo de trasiego, 3 horas para ir, 3 horas para venir, y ahora vamos a meternos en el sector comercio, en el sector que nos compete. Resulta que esos días me llamaban de todas partes. Alicia, ¿qué vamos a hacer? Mis camiones están del otro lado de Darién, mis camiones están de este lado, no puedo entregar. Después llamaban del mismo Darién, estamos quedando desabastecidos de mercancía, no tenemos combustible.
y la carretera cerrada por los residentes, por comerciantes, transportistas, por todo el mundo. Y dijeron, no abrimos hasta que no vengan Sí. y nos den una solución. La mediación estribó precisamente en hacer que todas las partes nos sentáramos y diseñáramos un paliativo, porque hay que reconocer también que la primera inversión grande, público-privada, que se va a dar en el país va a ser la carretera desde Tocumen hasta Yavisa-Darién. Casi 140 millones de dólares. Entendemos que como es nuestra primera experiencia en este tipo de inversiones, tenemos que congregar todas las partes y tenemos que ser garante de que la empresa que entre a hacer ese trabajo se sienta garantizada precisamente por el problema que nosotros tenemos. Ya ellos saben, en 2 años este gobierno se va. ¿Y quién me garantiza que cualquier imprevisto me lo garantice quién? Entonces, en esa fase están ahora mismo. Ok. Pero usted no le puede estar diciendo a alguien, es que ya te lo voy a arreglar, pero tengo 20 años de estar en mora. Tienes Así que es. dar un paliativo. Gracias. Y esa fue la solución que se consiguió. Un paliativo que en este momento el MOB reaccionó muy bien y ya están haciendo el paliativo hasta que entre realmente la consulta ciudadana que se va a dar el 7 de abril y por otro lado se va a dar la licitación, Dios primero, en mayo. Alicia A Jiménez. finales de este año se supone que debe iniciar esa carretera tan añorada y esperada por un sector olvidado, porque tengo que decirlo. En la región este está olvidada por el gobierno. Alicia, muchas gracias. Estamos teniendo, ¿cómo no? Ajá, gracias y Muchas disculpa, gracias. Alicia. Alicia Jiménez, preocupe. presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá, economista, presentando un panorama de la micro y Sí. pequeña empresa, reactivación económica. Complicado. Muy complicado, ha levantado alerta, ha preocupado, como me está escribiendo la gente, del panorama delicado y complicado que va a ser negociar esto con los Estados Unidos y llegar hasta la Organización Mundial del Comercio no es, no sé, tengo mis dudas, definitivamente. Alicia, muchas gracias y buenos días.